Hola, buenas noches. Lo voy a hacer sin micrófono, pero. Como todas las noches lo hago, pero. Todas las noches que lo hago. Hoy casi lo voy a hacer. Yo, como me ha definido Julia, pues soy monólogo-terapeuta. Y con tanta terapia dije, pues chica, voy a hacer una rara, que como lo de monólogos, que yo sepa, no se hace ninguna, ¿cómo puedo ser monólogo-terapeuta? Entonces, como hago también muchas reflexiones con mi compañera, solo que yo la rodilla la tengo jodida, no tengo jodido un papo, pues empecé a pensar. Y dije, ¿de qué están hablando ahora últimamente toda la gente, Merche? Lo dije, pero había una cosa que era eco que me contestaba. Pues de la crisis, ¿no? ¿No nos pasamos todo el día hablando de la crisis? Yo no sé vosotros, pero yo empiezo a pensar en estos términos tan raros que ahora dominamos todos, que yo no sabía ni que existía, como el Euribor, el IBEX y el ACES. Y yo, como soy más simple del mecanismo botijo del pueblo, pues pienso, pero vamos a ver, ¿para qué coño estamos todo el día preocupados por la bolsa si ninguno tenemos acciones en bolsa? ¿Tenéis alguna acciones en bolsa? Pues no, ¿verdad? Pues entonces digo yo, pues de la única bolsa que te tendrás que preocupar será de la bolsa del Consum o de la bolsa de Mercadona. Aunque la verdad, chicos y chicas, es que es difícil llenar estas bolsas. Porque yo no sé vosotros, pero yo cuando era pequeña, a mí mi madre me mandaba a la tienda a comprar y tenía un sumo cuando me pedía un yogur, pues un Yoplait, un Danone o tenía un Petit Suisse. Vale, yo sé que a mí me daban dos. Ahora tienes un montón de marcas con un montón de componentes extrañísimos. Tienes Omega 3, que parece un superhéroe americano. Tienes Bifidus activo, que digo yo que el mío debe de ser pasivo, porque por la calle me encuentro los mismos problemas de tráfico. Y luego tienes el Lactobacillus acarius, que debe de ser el hijo del profesor García. Y esto por no hablar de la leche. Yo, como soy de pueblo, mi madre me mandaba con una lecherica y claro, ibas a casa de la tía Mari y te ponía un litro de leche, que aquello olía vaca, te echaban para atrás. La mujer era muy apañada, lo hervía y encima hacía nada. Ahora tienes que si leche de soja, que si leche con sodio, que si leche con calcio, que yo, como soy muy despiste, ya no sé si comprarlo en la sección de alimentación o en la sección de dentífricos. Porque es que no sé si son para los huesos o para los dientes. Me han opinido. Otra cosa que ha cambiado mucho, desde que yo era joven, porque yo también soy joven, más joven, pues son las compresas. Las compresas tú antes tenías compresas normales de las de toda la vida, ¿no? Y las compresas super, que tú estas te las ponías y parecías andando yo, güey. De las dimensiones que tenía el paquete. El paquete de compresas era mucho más pequeño. Ahora tienes compresas con alas, compresas sin alas, compresas con toallita, compresas humidificadoras, yo qué sé. Y tú piensas, pero ¿para qué coño me pones tanto lío? Si yo no soy ni superwoman ni voy a echar a volar, que solo tengo la regla, coño. Pero lo mejor de todo, los anuncios de compresas. Esto para las chicas. Vosotras, de verdad que esos días que estáis con la regla, la gente por la calle os saluda más. ¿Y os sentís orgullosas de ser mujeres? Venga ya, con un dolor de tetas que tienes, los riñones que no sabes dónde te los has dejado, que te das la vuelta en la cama, te mira tu pareja y te dice, ¿qué pasa, Cari? Y hoy tampoco, ¿no? Ah, que tienes la regla. Pues mira, Mónica, no es por joder, pero es que ya tienes 40 años y te ha venido 2 veces este mes, vas a tener que ir al ginecólogo. Otra de las reflexiones que yo me hago, que no entiendo muy bien cómo funciona, es el tema de los gimnasios. A
A mí no me gusta el deporte, no lo voy a negar porque es evidente, no me gusta el deporte. Pero claro, pues durante una época sí que fui a un gimnasio y hacía pues musculación. Con lo cual solo había tíos allí. Y tú estabas allí con tu pesica y ellos estaban 5 minutos en la pesa y 5 minutos pesando. Y tú dices, vamos a ver, chaval, que estos en gimnasio los glúteos, los de fuerza, ¿no? Por no hablar de la cantidad de productos raros que se venden en los gimnasios, ¿no? Productos isotónicos, vitamínicos y proteínicos. Manda huevos los nombrecitos. Yo tengo un amigo que está haciendo un régimen de estos de proteínas. Y él desayuna, por lo normal que desayunamos todos, que son 5 granos de jamón de york, 5 plátanos y 5 litros de brebajes de estos del gimnasio. Otra cosa que ha cambiado mucho en el tema de los gimnasios es que tú antes ibas al gimnasio y la música que te la ponía, monitor. Ahora no, ahora tú te vas al gimnasio con tu MP3 puesto de casa. Total, que tú estás allí en tu bici, saliendo de la provincia de Albacete, mientras el tío que está al lado de la otra bicicleta ha subido como 5 veces el turmalet. Y empieza a tararear algo que te dice que es de ACDC. Y yo me pensaba que era una prueba analítica de un laboratorio en la que es un grupo heavy. ¡Toma! Cosas que van cambiando con el paso de los años. Los teléfonos móviles. ¿Vosotros os acordáis del primer teléfono móvil que tuvisteis? Pues yo no sé vosotros, pero yo el primero que tuve era el Alcatocho. Era el Alcatel, este grandísimo amarillo que no habían visto que lo perdiera, ¿no? Te lo devolví. Ahora todos queremos un iPhone con Bluetooth, cámara, GPS, internet, yo qué sé. ¿Todo para qué? Muy práctico el iPhone, ¿eh? Una cosa. Todo para que cuando te vas de cena con tus amigos, si te has perdido, sea que listo de turno su iPhone y te diga, tranquilos chavales, que si no encontramos la calle, la buscamos en el Google Maps. Pero claro, es que siempre hay alguien que es más listo que listo de turno. Y te dice, pero vamos a ver, Rafa, ¿qué Google Maps ni qué hostias que estamos buscando la caja del Carrefour? Es que son cosas que pasan, ¿no? Otra cosa que es muy práctica y que casi todos tendremos es Internet. A ver, ¿quién no tiene Internet? Todos, ¿no? Pues Internet, las utilidades que tienen son las siguientes. Que tú te cabreas con un amigo y le mandas un corazón en el Facebook y tú arreglado. O que tú le puedes decir hijo de puta cualquiera en el Messenger, que luego le pones una carita sonriente y saltas pascuas. Todo os ha pasado a todos, ¿no? Otra cosa que yo no entiendo muy bien cómo funciona, que también es algo pues, más o menos actual, es el rollo esto de las terapias alternativas. En las terapias alternativas, pues no sé, pues estos nombres que les ponen a las cosas, que no he visto que ya me recuerdo después, que son pues algo así tan normal como el yoga, el reiki, el tai chi, las flores de Bach. Yo la primera vez que oía de las flores de Bach, pensaba en el tío este que era músico, que era alemán, de Alemania. Pues resulta que el tío este de las flores no era médico, ¿eh? O sea, no era músico, no. Era médico. Era médico y se dedicaba al tema de las flores, pero no trabajaba en Interflora, pues ahora se dedicaba a vender sus cosas en tiendas de dietética y alimentación.